Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los ejes de intervención preventiva y protectora en salud mental, infarto juvenil. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. El docente que nos va a ilustrar en breve es Sergio Zamora. Él es ex jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Luis Calvo Maquena. Es profesor asociado en psiquiatría Psiquiatría 1, Psiquiatría del Niño y Adolescente de la Universidad de la Academia del Humanismo Cristiano y es profesor adjunto de la Universidad Diego Portales en programa de formación de especialidad psíquica infantil y de la adolescencia. Así que hecha la bienvenida y la presentación, es toda suya la sesión, Ya, estimado. ok. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir para... ¿Va? ¿Qué pasó? Bueno, ya. Este es un tema voy a sintetizar algunos aspectos que yo considero más importantes que ustedes conozcan, sabiendo, digamos, que esto se profundiza en el curso en cuatro módulos, ¿eh? Los problemas de salud mental en infantos juveniles son bastante significativos y muy crecientes en todos aquellos que hacemos clínica infanto-juvenil. Por ejemplo, las estadísticas muestran que los problemas de salud mental en un 50% ya están apareciendo antes de los 15 años y un 75% antes de los 25 años. A nivel mundial, uno de cada siete niños o adolescentes entre los 10 y 19 años de edad presenta algún problema de salud mental. El suicidio en nuestra América es la tercera causa de muerte en los adolescentes, ¿ya? La depresión es la principal causa de discapacidad, tanto en adultos principalmente, pero también lo vemos en adolescentes. Y lo más significativo, que la brecha de acceso al tratamiento infanto-juvenil de salud mental supera el 50%, es decir, es una problemática creciente, cada vez estamos viendo más manifestaciones clínicas y el acceso tanto a los servicios públicos como privados no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vamos a ver los trastornos de ansiedad, ¿ya? Los trastornos de ansiedad en nuestro país son muy prevalentes, ¿ya? Y en generalmente también en el mundo llegando a un 10, un 20% de prevalencia. Ahora, lo importante es conocer cómo se expresa la ansiedad en los niños y adolescentes, porque muchas veces no sabemos diagnosticarla, porque muchas veces los cuadros ansiosos se manifiestan a través del cuerpo, con alguna sintomatología física, o a través de las conductas, otra vez, o también a través de ciertas dificultades, por ejemplo, a nivel del colegio. Lo que sí es claro que los cuadros de ansiedad comienzan en la infancia y a medida que va pasando el tiempo van tomando diferentes formas de manifestación. Esto nos lleva a que es importante conocer las diferentes expresiones de la ansiedad en los niños y adolescentes para poder hacer un diagnóstico precoz. Y al hacer un diagnóstico precoz, hacemos un tratamiento precoz y con eso vamos a reducir a futuro, digamos, muchas otras. Vamos a demostrar, por ejemplo, que la ansiedad, si no la tratamos bien, se va a transformar en cuadros depresivos, tanto en adolescentes como en adultos. Si no tratamos la ansiedad, se va a afectar la calidad de vida a nivel familiar, social, escolar, etcétera. Por eso es fundamental conocer eh, cómo se expresan los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Ahora, las estadísticas nuestras nos dicen que es una realidad muy, muy prevalente. Hay varios estudios, tanto en adultos como en infantiles, y estos son estudios de Vicente, que es un psiquiatra que ha estudiado bastante la epidemiología de los problemas de salud mental. Y él nos dice que en un estudio que realizó de niños y adolescentes de 4 años y 18 años, casi el 29% presenta algún trastorno psiquiátrico y los más frecuentes son los trastornos ansiosos, 18,9%. Por lo tanto, es una realidad y para poder conocer esta realidad también tenemos que saber cuáles son los diferentes factores
o causas que llevan a nuestros niños adolescentes a expresar algún cuadro ansioso. Hay factores genéticos, hay factores temperamentales, hay familias ansiosas, hay temperamentos característicos que hacen que algunos niños, los jóvenes, sean más sensibles, que sean, digamos, con mayor capacidad y sensibilidad de reaccionar frente a los diferentes estresores medioambientales. Por lo tanto, hay genética, hay un temperamento y también el entorno sociocultural, el entorno biográfico, la historia que va viviendo nuestro niño adolescente a través del tiempo, también van a repercutir en la expresión de cuadros ansiosos. Por ejemplo, todos, todos sabemos que estamos viviendo una sociedad complicada, con una amenaza constante. Esa imagen que ustedes tienen ahí es un texto que yo escribí hace muchos años que se llama El humano amenazado, en el cual trato de razonar y explicar que el ser humano está en el vientre materno, cuando nace, dependiendo del entorno familiar, cultural, escolar, donde nazca, él va a estar constantemente expuesto a una serie de situaciones estresantes, carencias afectivas, violencia, estresores, que lo puede llevar a una primera expresión con sintomatología ansiosa. O aquellos niños adolescentes, en esta misma sociedad neoliberal, que algunos llaman la sociedad del rendimiento, nos vemos enfrentados a una serie de expectativas que a veces nos superan y nos van a llevar a cuadros ansiosos. ¿Ya? La expectativa del rendimiento, de las notas, de que si no llegas a la universidad no vas a ser exitoso, etcétera, etcétera. Y no todos van a tener las capacidades y va a venir la frustración, la sensación de fracaso. Eso, la primera expresión va a aparecer son los síntomas ansiosos, luego los síntomas depresivos, luego las ideaciones suicidas, etcétera, etcétera. Entonces, los factores socioculturales y este tipo de sociedad que estamos viviendo van a ser elementos que pueden gravitar, sobre todo en aquellos niños adolescentes más vulnerables, a expresar cuadros ansiosos. O los eventos traumáticos que algunas personas vivencian ya desde la primera infancia, hay hartas evidencias que los traumas complejos, el abuso sexual, los primeros años, ya en la época escolar, el bullying escolar, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las experiencias traumáticas, el primer impacto que va a tener en el niño adolescente en su emocionalidad es una expresión de ansiedad, que puede ser a través de ansiedad generalizada, ansiedad de separación, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Y si esto no lo detenemos a tiempo, van a empezar a aparecer ya los síntomas depresivos. También en nuestra sociedad, las redes sociales, hay hartos estudios, hay libros, hay evidencias que las redes sociales, de una u otra manera, sobre todo con la gran cantidad de horas que nuestros niños y jóvenes, principalmente nuestros jóvenes, están en las redes sociales, con las características que ustedes están viendo ahí en pantalla, van a terminar en cuadros ansiosos, cuadros depresivos, ¿ya? Porque les va a costar desapegarse de las redes sociales, se transforman en verdaderas conductas adictivas a través de esta hiperconectividad. Se empiezan a producir a veces trastornos de los ciclos del sueño, empiezan a contactarse, a comunicarse con los otros, empiezan a aparecer los acosos, las viralizaciones, el ciberbullying, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, de una u otra manera, va a determinar o va a llevar principalmente a jóvenes más vulnerables a expresarse con cuadros ansiosos y o depresivos. Por lo tanto, tenemos una predisposición genética, hay familias, ustedes van a conocer, hay familias ansiosas, una mamá que es panicosa o un hermano que tiene agorafobia, ya, y empieza nuestro niño a aparecer, por ejemplo, con cuadros de ansiedad de separación, ¿ya? O estos niños que son bien tímidos, bien retraídos, que les cuesta sociabilizar, o estos otros niños que son muy hipersensibles, que cualquier situación les genera un estado de inquietud, de malestar interno.
Es decir, hay una predisposición genética que frente a experiencias adversas tempranas, ya sea traumas en la primera infancia, o bullying escolar, o separaciones de los padres, violencia, etcétera, eso va a llevar a manifestar cuadros ansiosos. Y también agregamos los factores socioculturales, que yo mencioné, estamos viviendo una sociedad llena de estresores, una sociedad muy amenazante, ya, una cultura del miedo, etcétera. Todos estos elementos, si ustedes los juntan, los van a encontrar y los van a pesquisar aquellos que hacen clínica cuando nos llega, por ejemplo, con un adolescente con un trastorno de ansiedad generalizada, que no puede dormir, que está muy preocupado, que está lleno de pensamientos muy dramático, muy catastrófico, y uno empieza a indagar en su historia y se va a dar cuenta que este joven probablemente cuando era niñito tuvo una ansiedad de separación o tuvo una crisis de pánico y probablemente la mamá es una mamá muy ansiosa, muy aprensiva, etc. Y los síntomas de ansiedad se expresan a través de todo, ¿va? Se expresan a través de, realmente, un pensamiento muy inquieto, con muchas preocupaciones, muchos temores anticipatorios. También se afecta el cuerpo, es un cuerpo que está en un estado de hiperalerta, de tensión permanente. Aparecen algunos sudoración, palpitaciones, el hecho de estar con tensión todo el cuerpo, una semicontractura, los músculos empiezan a tener dolores de cabeza, dolores al cuerpo, se afectan los ciclos del sueño, hay insomnios de conciliación, o pesadilla, o terror nocturno, ¿ya? Empieza a afectarse como en un cerebro que piensa, siempre está anticipando con cosas negativas o malas, va a afectarse las capacidades cognitivas, va a tener dificultades de atención, que se puede confundir con un trastorno de déficit atencional. Por lo tanto, se va a afectar los procesos de aprendizaje, se empieza a producir un estado de fatiga, de cansancio, ¿ya? Y también muchas veces se puede expresar estos cuadros de ansiedad, principalmente más en los niños, con cuadros de irritabilidad, de desregulación emocional, o en otros pueden ser con cuadros evitativos, ya empiezan a no querer ir al colegio, aparecen fobias escolares, o se quedan en su casa, etcétera, etcétera. Es decir, es todo el organismo en el cual se ve impactado cuando hay un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, podemos mencionar uno de los que cada vez vemos con mayor frecuencia, principalmente en adolescentes, es lo que nosotros llamamos el trastorno de ansiedad generalizada. Es un adolescente que probablemente tiene un cierto temperamento de una cierta vulnerabilidad, realmente es un chico autoexigente, muy preocupado del rendimiento, exacerbado probablemente por las presiones de la familia o por las presiones de la sociedad o del colegio, que tiene que tener buenas notas, que si quiere ser exitoso y si quiere lograr estudiar medicina o derecho, tiene que ir con promedio sobre 6 8, etcétera. Entonces, se ve abrumado, abrumado, y muchas veces, si en el intertanto empiezan a aparecer ciertos estresores ambientales, por ejemplo, que se le muere una mascota o tuvo una ruptura de su pololeo, etcétera, se exacerba esta ansiedad y se expresa con una mente que no está tranquila y que está preocupada y siempre está con lo catastrófico, que me va a ir mal, que estoy una fracasada, que mejor me muero, etcétera, etcétera. Y con todas estas dificultades que usted está leyendo, una persona con ansiedad general es una persona que está cansada, que está con fatiga, muchas veces con tendencia al sueño en el día, con problemas de concentrarse, que anda irritable, que todo le molesta, ¿ya? Y los pensamientos catastróficos ahí los desarrollo porque realmente siempre están llenos de muchas cosas muy negativas. Y si uno no hace un diagnóstico precoz, inmediato, y no hace una intervención rápidamente, esto va a terminar ya en un estado depresivo, con desánimo, desgano, ideación suicida, autolesiones, etcétera, etcétera. Y lo más importante que ustedes tengan el concepto que si uno no hace una intervención o un diagnóstico precoz de ansiedad, indudablemente el camino que viene es la depresión. Y hay hartas evidencias que dicen esto. La ansiedad durante la infancia es un factor predictivo de riesgo de depresión ulterior.
Por eso es importante que si uno pesquisa, por ejemplo, en los primeros años de vida, los 5, 6, 7, un cuadro de depresión, de ansiedad de separación, ¿ya? Y hay que hacer una intervención inmediata. O si vemos a un adolescente con un trastorno de ansiedad generalizada con las características que yo le dije, tratarlo inmediato, porque las estadísticas nos dicen que estos jóvenes que tienen trastorno de ansiedad generalizada tienen un riesgo 2 a 3 veces más de hacer un trastorno depresivo inmediatamente o en la edad adulta. Imagínense el otro dato que les traigo, el trastorno de ansiedad de separación, que lo observamos en los escolares, precede a la depresión en un 66% de los casos. ¿Qué significa? Que cuando uno hace un diagnóstico de un cuadro depresivo, por ejemplo, en un adolescente o en un adulto, vamos a encontrar que muchos de ellos han tenido cuadros ansiosos en sus primeros años de vida que no fueron tratados. Y uno de esos cuadros ansiosos puede ser el trastorno de ansiedad de separación. Por lo tanto, si nosotros no tratamos estos cuadros clínicos a tiempo, hay alto riesgo a futuro de desarrollar cuadros depresivos. Y estas evidencias son bastante significativas. Nosotros tenemos un estudio que hicimos en el Hospital Carlos Maquena, un seguimiento de varios años de niños con cuadros ansiosos, ¿ya? Y muchos de ellos en la adolescencia ya con cuadros depresivos, intentos suicidas, hospitalizaciones, y en los adultos, en la época adulta también. Esa es la importancia de conocer la ansiedad y manejarla a tiempo. Otro cuadro que uno observa cada vez con mayor frecuencia y que no veíamos tanto, pero después de la pandemia y por todas las características de nuestra sociedad, ¿no?, moderna, son los cuadros, las crisis de pánico. La crisis de pánico es como una señal que nos da el cuerpo y que se manifiesta, como los nombres lo dicen, pánico, una sensación inminente en el momento más inesperado, que puedo estar en el metro, puedo estar en la sala de clase antes de dormirme, o en la casa, y de repente empiezo a sentir una sensación aguda que me voy a morir, que algo me va a pasar, una sofocación, dificultad para respirar, opresión al pecho, palpitaciones, mareo, sensación de a veces de que me estoy desdoblando, como de despersonalización, o síntomas de desrealización, como que la realidad está cambiando, como que estoy, no sé dónde estoy. Una sensación muy, muy desesperante. Y esto señala las crisis de pánico de que algo está pasando en la vida de este joven, ¿ya? Y lo hemos visto también en algunos escolares también, ¿eh? En los adultos es muy frecuente, ¿ya? Y es cuando el organismo siente una amenaza, no solamente una amenaza a su integridad física, es una amenaza a su integridad emocional, familiar, escolar, es cuando algo está pasando, que empieza sobre todo en aquellos jóvenes más vulnerables, con algunas de las características que yo le he mencionado, aparece este trastorno de pánico o esta crisis de pánico que, como le digo, por suerte todo esto tiene muy buenos tratamientos, muy buenas intervenciones. Bueno, los manuales diagnósticos muestran estos cuadros clínicos que no los voy a profundizar ahora. Les estoy mostrando nomás, todo esto se profundiza mucho en el curso, manejamos mucho todos estos conceptos, pero esa es la clasificación del manual diagnóstico que se usa en el Servicio de Salud Pública. Ustedes van a conocer los otros manuales que hice el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, pero el que nosotros debiéramos usar es este, ¿eh? Que son las diferentes manifestaciones de la ansiedad en niños, adolescentes y también en adultos, ¿eh? Ahora, cuando uno se encuentra y nos consulta un niño adolescente con cuadros de ansiedad que reúne algunas de estas características, uno tiene que hacer una buena análisis para indagar en la historia, ¿no? Primero, si hay antecedentes de trauma, si hay antecedentes de bullying, si hay antecedentes de pérdida afectiva, en qué entorno cultural y social está inmerso, qué tipo de colegio, está en un colegio de alto nivel de exigencia, etcétera, etcétera. Todas las cosas que de una u otra manera ustedes piensen que pueden ser factores que nos van a llevar a una expresión de un trastorno de ansiedad. Y también evaluar todos los síntomas cognitivos, emocionales, físicos, conductuales, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Muchas veces la ansiedad se expresa con muchas ganas de comer, principalmente hidratos de carbono. Es decir, una muy buena análisis. Y ahí también ustedes tienen que ver qué impacto está teniendo
este cuadro de ansiedad. Y uno usa el concepto de trastorno en cuanto a esta ansiedad está afectando la funcionalidad de vida del niño en el colegio, en la casa, con sus amigos, es decir, cuando hay un sufrimiento interno. ¿Ya? Porque si no existe eso, es una ansiedad, puede ser una ansiedad normal, transitoria, pero cuando uno usa el concepto de trastorno de ansiedad es porque hay un impacto significativo y un sufrimiento del niño o del adolescente. También uno tiene que preguntarse si hay una comorbilidad asociada, porque muchas veces ya está asociado a un cuadro depresivo o muchas veces está asociado a un trastorno del espectro autista. Ustedes saben que los TEA cada vez lo estamos viendo más, hay mayor consulta, hay mayor conciencia, se está diagnosticando más, a veces se está hiperdiagnosticando demasiado, pero el TEA, y le voy a mostrar un ratito más un estudio que yo he hecho, los niños con TEA son más vulnerables a los estresores ambientales por sus hipersensibilidades, por su hipersensorialidad, etc. Entonces, bueno, y la comorbilidad es importante. ¿Ya? Y también el acceso a salud, porque no siempre, y lo vimos, que el acceso a salud es muy complicado. En el servicio público no es fácil llegar a un servicio de salud mental. Llegan a un CEFAM, cuesta que lleguen al COSAM. ¿Ya? En la atención privada, el costo excesivo, qué sé yo, no es fácil, no es fácil. Por eso es importante, y nosotros hemos educado también a los médicos de atención primaria o al equipo que tenga conocimiento sobre esto para hacer una buena intervención, un buen diagnóstico, porque si uno hace una buena intervención va a andar muy bien. Por ejemplo, hay casos de niños que consultan con cuadros a veces de dolor de cabeza o cuadros de dolores gastrointestinales intensos, y le hacen un montón de exámenes y todo normal, ¿ya? Y cuando uno empieza a afinar la anamnesis, se da cuenta que es un niño que tiene un temperamento ansioso, que es un niño que está en una familia muy ansiosa y que está lleno de problemas y lleno de preocupaciones, de culpa, etcétera. Y el tratamiento aquí, cuando uno dice, no, este es un trastorno de ansiedad generalizada que se está expresando a través de síntomas en el cuerpo, por lo tanto aquí tenemos que hacer intervención del cuadro ansioso, y cuando hace las intervenciones, ya sea terapia o fármacos que son específicos para manejar la ansiedad, uno logra manejar ese cuadro clínico. Pero cuando no tiene presente la ansiedad, probablemente se va a equivocar y va a hacer otro tipo de intervenciones y este cuadro va a seguir y seguir y va a aparecer cuadros depresivos y otras manifestaciones. Por lo tanto, cuando uno hace todo esto, las intervenciones tienen que ser tanto intervenciones psicoterapéuticas más muchas veces intervenciones farmacológicas. Y no todos los cuadros de trastorno de ansiedad requieren fármacos. Lo importante son los trastornos, algunas psicoterapias, cognitivo-conductual principalmente, u otras, y solamente se van a indicar algunos fármacos en los casos en los cuales ya el sufrimiento y la sintomatología es bastante intensa. Cuando las terapias o las intervenciones que se están realizando no son suficientes y el niño o adolescente sigue con mucha sintomatología, ya hay mucho sufrimiento, con trastornos del sueño, dificultades de aprendizaje, con pensamientos muy obsesivos, muy pesimistas. Entonces ahí se hacen un tratamiento farmacológico que está centrado principalmente en algunos, no tranquilizantes, no benzodiazepinas, eso está prohibido, solamente en casos muy puntuales, SOS. Los fármacos principalmente se usan algunos antidepresivos de la línea de la serotonina. Eso lo detallamos muy bien y lo conversamos muy bien en el curso. Bueno, la comorbilidad, como le decía yo, en los cuadros ansiosos uno tiene que pensar que la ansiedad no viene solo. Puede estar con un cuadro depresivo, puede estar con un niño con trastorno de déficit atencional, pero me quiero detener en las posibilidades de un niño o un adolescente que tiene un trastorno del espectro autista de que tenga un cuadro ansioso son altísimas. Aquí les muestro un libro que lo encuentro espectacular, escrito por una psicóloga española, se llama Ansiedad y Autismo. Así lo tengo para que lo vean. Bueno, la ansiedad es base, está en la esencia de los niños TEA. Y para certificar esto, yo hice un estudio hace
un estudio acá, aquí tomé 12 niños, 12 niños con la edad promedio de 10 años, y le realizamos un estudio que se llama NeuroSpec. El NeuroSpec es un estudio funcional del cerebro, en lo cual vemos cómo está madurando, cómo está funcionando el cerebro. No es escáner, no es resonancia, ni tampoco el... Y este estudio nos demostró, por ejemplo, que 11 de los niños, el 91,6%, tenían una hiperactivación del sistema límbico, donde están esas cositas que ustedes ven ahí, puntitos rojitos, medio amarillo, es el sistema límbico y principalmente las amígdalas cerebrales. Hay una hiperactividad. Y eso explica que los niños sean muy ansiosos, pues son muy ansiosos, muy obsesivos, además de tener una hipersensorialidad. Entonces, eso hace que los niños reaccionen masivamente frente a pequeños estresores del medio ambiente. Por ejemplo, si van a un curso que es muy ruidoso o el colegio no entiende sus características, sus peculiaridades, ya no entiende que tiene dificultades en su hipersensorialidad auditiva, o etcétera, etcétera. Entonces, esto lo lleva a un cuadro de ansiedad que se expresa muchas veces la ansiedad en los niños TEA con conductas disruptivas, agresivas, violentas, ¿ya? Y se tiende a usar fármacos que no corresponden, risperidona, aripiprazol, etc. Aquí lo que hay que usar es fármacos que controlen estas áreas del cerebro que es del sistema límbico. Y estos niños con TEA tienen más tendencia a reaccionar frente al medio con cuadros ansiosos porque tienen algunas de estas características que yo les menciono acá, que tienen dificultad ellos para comprender y manejar las relaciones interpersonales. ¿Ah? Tienen dificultad para reconocer sus propias emociones, expresarlas. Ya tienen esta dificultad de socializar, de comunicar. Está la sobrecarga sensorial, ya sea los ruidos, las texturas, los olores, las luces, etcétera, ¿ya? Tienen dificultad en los procesos de mentalización, digamos, de reconocer al otro, de empatizar con el otro. Dificultades para tolerar y aceptar los cambios, son muy estructurados, muy rígidos, ¿ya? Y eso, todo esto y muchas otras cosas más hacen que tengan una mayor vulnerabilidad a reaccionar con cuadro ansioso, con cuadro de ansiedad, que se expresa muchas veces por manifestaciones de conductas muy disruptivas. Y esto se exacerba más en el adolescente, porque el adolescente ya empieza a hacer conciencia de que son diferentes a los demás, y aquí pueden aparecer ya verdaderos cuadros de desregulación emocional, con autolesiones, intentos suicidas, etcétera, ¿ya? Pero lo primero que aparece es la ansiedad. Si uno no tiene claro esto, no va a hacer intervención adecuada. Entonces, yo ya tengo, a raíz de este estudio que les demuestro, la forma de manejar estos cuadros clínicos de los niños con trastorno de espectro autista ha cambiado, porque es manejar primero la ansiedad y luego lo demás, ¿ya? Y eso permite regularlo emocionalmente, regularlo conductualmente y participar, obviamente, mucho mejor en las diferentes intervenciones integrales que tengan, psicoterapia, fonoaudiología, terapeuta ocupacional, etc. Bueno, la depresión en niños y adolescentes. Como decía yo, no manejamos bien la ansiedad, pueden aparecer cuadros depresivos, y la depresión en la infancia y la adolescencia es muy prevalente también, ¿eh? Se estima que hasta un 20% de los jóvenes de 18 años habrá sufrido al menos un episodio depresivo clínicamente relevante. El mismo estudio de Vicente nos muestra que los cuadros afectivos son prevalentes, no tanto como los cuadros ansiosos, ¿eh? Este otro texto que yo escribí hace unos años atrás, que se llama La depresión, una enfermedad desconocida, que lo escribí para la gente de atención primaria, y le puse enfermedad desconocida, porque todos hablamos de la depresión, pero no sabemos cómo se expresa, cómo se manifiesta. Y más aún en los niños adolescentes, que tienen una forma de presentarse diferente a los adultos, ¿no? Y, como le digo, es muy prevalente. Estos son porcentajes de un estudio que hizo una psiquiatra infanto-juvenil, la doctora de la Barra, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la depresión en niños y adolescentes?
es porque más del 70% no es diagnosticada correctamente. Por lo tanto, no recibe un tratamiento adecuado. ¿Y por qué no es diagnosticado correctamente? Porque tiene una presentación clínica atípica, muy atípica. En los niños se expresa a través de conductas agresivas muchas veces, a través de manifestaciones del cuerpo, a través de etcétera, ¿no? Que es de manera muy diferente al adulto, ¿ya? Además, muchas veces los niños tienen dificultad para expresar su dolencia y algunos adolescentes también, principalmente aquellos adolescentes con TEA, que tienen una cosa que se llama la alexitimia, la dificultad de reconocer y expresar sus propias emociones. Otro concepto es que algunos creen que los niños no se deprimen, ¿ya? Porque uno siempre tiene el concepto de la depresión del adulto, ¿ah? De que aquel que está deprimido, melancólico, que se encierra en sí mismo, es la expresión que tenemos, ¿ya? Pero los niños se deprimen. Otra causa de que no diagnosticamos bien es porque hay una falta de conocimiento o entrenamiento en los profesionales de salud primaria, ¿ya? Es obvio, si no hacemos una buena educación, porque ahí llegan nuestros niños y adolescentes y probablemente con manifestaciones físicas o conductuales o llegan por trastornos de aprendizaje del colegio, etcétera, y muy probablemente muchas veces tras eso puede haber un cuadro ansioso y o depresivo. Y lo otro, la otra gran razón por la cual nos dificulta hacer diagnósticos es porque los criterios clasificatorios que nosotros usamos, el DSM-5, el ICD-11, no son adecuados para niños y adolescentes, ¿ya? No existen buenos criterios y por lo tanto uno no puede usar esos manuales para hacer diagnósticos de depresión en niños y adolescentes, ¿ya? Y al igual que la ansiedad, las causas que pueden llevar a un niño adolescente a deprimirse son muchas. También hay familias depresivas, hay familias suicidas, hay gente que tiene familias con mayor posibilidad de hacer cuadros depresivos. También el tipo de cultura, sociedad que estamos llevando también es un factor que nos puede, principalmente a los adolescentes, llevar a los cuadros depresivos. También la experiencia traumática, la depresión postparto, los trastornos vinculares, etcétera, etcétera. Esto no lo voy a detallar ahora, porque eso lo conversamos más en detalle en el curso. Por ejemplo, algunas cosas, ¿eh? Factores traumáticos. Hay hartas evidencias, ¿no? Que el abuso sexual, por ejemplo, los traumas complejos, predispone o vulnerabiliza a una persona a hacer cuadros depresivos en su adultez. ¿No? Nosotros hace muchos años hicimos un estudio de 40 mujeres de edad media de la vida con cuadros depresivos recurrentes y cerca del 36% de estas mujeres tenían antecedentes de abuso sexual, por ejemplo. Entonces, también el bullying escolar, todos los factores de estrés, todos los factores de pérdida, de cambio, pueden llevarnos a cuadros depresivos. A veces la muerte de una mascota, por ejemplo, hace que muchos niños, adolescentes sufran y puedan llegar a presentar verdaderos cuadros depresivos, ¿ya? También, otro ejemplo, una imagen que le muestro para ver cómo nuestra sociedad nos predispone, sobre todo a algunos más vulnerables, adolescentes, a la depresión, que yo puse la depresión como fracaso. Y a quien fracasa se hace responsable de sí mismo y se avergüenza, en lugar de cuestionar el sistema de la sociedad. Uno no cuestiona, sino que yo soy una fracasada, no sirvo para nada, no logré las metas, defraudé a mis padres, a mis profesores, y eso puede tener un impacto en la salud mental y llevar a un estado depresivo. Lo mismo que la ansiedad, hay factores genéticos familiares, están los factores de los traumas, la biografía, las pérdidas afectivas, etcétera, etcétera. Todo eso hace que una persona sea más vulnerable a hacer cuadros depresivos y expresarse un trastorno depresivo a futuro. Ahora, los indicadores de una posible depresión en general, principalmente esto está hecho más para adolescentes, es que se produce un cambio, el joven cambia, empieza a producir desánimo, deja de hacer cosas que antes hacía, deja de jugar, deja de tocar la guitarra, ya no quiere ir al colegio, ya no le interesa sociabilizar, aparece un sentimiento de vacío, de pérdida de sentido,
empieza a afectarse las capacidades cognitivas, ya no rindo, no me concentro, no memorizo las materias, no me interesa nada, empieza a afectarse el sueño, puedo tener insomnio de consolidación o a veces puedo dormir todo el día, empieza a afectarse el apetito, dejo de comer, pero también otras depresiones pueden empezar a comer bastante, ya empiezo a sentir ya pensamiento con un tono bien negativo que no sirvo para nada, soy poca cosa, aparece un sentimiento de desesperanza, hasta aparecer muchas veces ideaciones o intentos suicidas. Y muchas veces, muchos adolescentes expresan, sobre todo aquellos que no logran mentalizar o no logran percibir bien sus estados emocionales, expresan sus estados depresivos a través de conductas de riesgo. Empiezan a consumir drogas, empiezan a tener conductas, digamos, de mucha irresponsabilidad, están siempre al borde, al límite de algo, incluso pueden tener conductas delictivas, pero puede ser también la expresión de un cuadro depresivo. Ahora, esta depresión se va a expresar de acuerdo a las edades también, ¿ya? Mientras más chicos son, la expresión de los cuadros depresivos se va a expresar a través del cuerpo y a través de las conductas, ¿ya? Por ejemplo, en los preescolares muchas veces, uno lo ve muchos preescolares depresivos, aquellos niños que han sido abandonados. Yo he visto muchos niños que fueron abandonados y están en residencia de mejor niñez, antiguamente Sename, ¿ya? Entonces estos lactantes, estos preescolares que están ahí, son preescolares que empiezan a bajar de peso, no quieren comer o no ríen, tienen una cara de tristeza, una mirada gris, una mirada apática. O hay otros que están con los niños que no duermen nada, que son irritables, que nada los calma, nada los tranquiliza. Es decir, hay que se expresa a través del cuerpo, a través de alteraciones de los ciclos vitales, sueño, comida, o a través de ciertas conductas. Ya en pacientes preescolares también se puede expresar a través del cuerpo o a través de conducta, y ya en los escolares ya pueden aparecer ya algunos síntomas, digamos, de pensamientos de culpa, de que no sirvo para nada, de que soy poca cosa, pensamientos incluso, digamos, de mucho malestar interno. También se puede expresar a través de conductas de irritabilidad, problemas del sueño y dificultades significativas en los procesos de aprendizaje. Si ustedes tienen un chiquillo que está en el colegio, que es buen alumno, que está tranquilo y de repente empieza a fallar en sus notas, deja de ir a clase o llega tarde, o empieza a ponerse más oposicionista o desafiante, algo está pasando en ese escolar y probablemente uno tiene que indagar y probablemente puede ser una expresión de un cuadro depresivo, más aún si dentro de su historia encontramos separaciones, muerte de alguien, violencia o antecedentes de trauma complejo, de abuso, etc. E incluso el DSM-5 tiene descrito un cuadro clínico que se llama trastorno de regulación deductiva del estado de ánimo, que es para describir cómo se expresa la depresión en los niños principalmente, ¿ya? ¿Ya? Y está incorporado en el DSM-5, no así en el ICD-10, ¿ya? Y dice que estos niños son muy disruptivos, son muy irritables, son muy desregulados emocionalmente, que pueden incluso llegar a veces a los servicios de urgencia por un cuadro de mucha agresividad, de mucha violencia, frente a una pequeña frustración, frente a un gran malestar, ¿ya? Y cuando ya se calman, cuando se tranquilizan, después aparece una sensación de mucha mayor pena por no haberse controlado, por haber dicho los garabatos que dijeron, por haber golpeado o haber mordido a la mamá, y se sienten peor, se sienten mucho peor. Es una cosa que ellos no pueden controlar, ¿ya? Y eso se llama trastorno de regulación del estado de ánimo, ¿ya? Es un cuadro clínico que no lo voy a detallar ahora, pero solamente le doy el bosquejo, que es una expresión de conducta muchas veces disruptiva, muchas veces violenta y agresiva, que si uno no lo tiene en cuenta, puede hacer otros diagnósticos, puede decir, no, este es un niño malcriado, un niño tiene un trastorno visita desafiante, o es un, no sé, ¿ya? Pero no, probablemente tras esto, probablemente tras este niño, uno va a encontrar
probablemente que los papás se están separando, probablemente va a encontrar que alguien de la familia también ha sufrido una depresión o está con un cuadro ansioso o probablemente está sufriendo un bullying escolar. Es decir, siempre hay un sufrimiento interno que los chiquillos lo expresan a través de estos trastornos de conductas muy, muy disruptivas. Pero tras eso hay una depresión. Por eso no todos los niños que son violentos, que son disruptivos, todos los niños pueden ser muchas cosas. Puede ser un niño que tiene un trauma complejo, puede ser un niño que sea un TEA, puede ser un niño que tenga un trastorno de conducta de la línea disocial, puede ser un niño que tenga un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, pero también puede ser un niño que tenga un cuadro depresivo que nosotros lo llamamos con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Y el tratamiento también es un tratamiento integral, es un tratamiento en los cuales debe ser tratado por un equipo. Siempre es bueno que todos estos casos los traten con equipo, se hace una muy buena educación, una muy buena a la familia, se hace intervenciones al niño, a la familia, y si en algunos casos requieren, se hacen tratamientos farmacológicos, no todos requieren tratamientos farmacológicos, solamente aquellos casos en que la sintomatología es tan intensa, es tan incapacitante, o en casos en los cuales las intervenciones psicoeducativas, psicoterapéuticas familiares no son suficientes. Ahí se usan tratamientos con antidepresivos que existen, antidepresivos para ser usados en niños, ¿no? Existen, no son adictivos, no son dañinos y dan buenos resultados. Entonces, nuevamente, como le digo, se trata todo, se tratan de todas las intervenciones. Muchas veces la depresión está comórbida, hay muchos niños, cada vez tenemos niños TEA y adolescentes TEA, cada vez estamos viendo que están cursando con cuadros depresivos, con mucho dolor, mucho sufrimiento, y un adolescente con una depresión TEA, por ejemplo, lo manifiesta con cuadros de desregulación emocional, autolesiones, ideación suicida, intento suicida, etc. Y incluso a veces son tan severos estos cuadros depresivos que muchas veces cuando uno ve que hay harto riesgo de suicidio, uno tiende a hospitalizar. Bueno, hacen tratamiento farmacológico, eso ya lo dijimos. Bueno, y, y también vamos a hablar en el curso sobre las conductas suicidas en adolescentes y autolesión. Eh, No sabemos, y ya se los dije, que es la tercera causa de muerte en los adolescentes de las Américas. ¿Ya? En nuestro país, los estudios dicen que en Chile fallecen por suicida, en general, en toda la población, una persona cada 5 horas, con una tasa de mortalidad de 10,3 por 100.000 habitantes. ¿Ya? También ustedes saben que hay épocas en que hay mayores suicidios, ¿no? La primavera, noviembre, diciembre, los fines de semana, en las mañanas. ¿Ya? Pero son estadísticas, estadísticas. Los pics de mayor suicida se ven después de los 15 años de edad. ¿Eh? Realmente bajo los 15 años de edad existe, pero es muy poco. Lo que sí es bastante abundante son los intentos suicidas. Ya, yo recuerdo que en nuestro hospital hace 20 años, o hace 10 años, veíamos en el servicio de urgencia 2 o 3 intentos suicidas a la semana de adolescentes. Hoy día vemos 2 o 3 todos los días, todos los días. Nuestras unidades de hospitalización de psiquiatría están por los intentos suicidas. Realmente los intentos suicidas es mucho más frecuente en las adolescentes mujeres. Aquellos que se suicidan, que realmente consumen suicidio, es más frecuente en hombres. ¿Ya? Por tanto, esa es una imagen que ustedes tienen del Hospital Carlos Maquena. Ese es un libro que nosotros editamos, que es de psiquiatría de urgencia de niños y adolescentes, ¿ya? En los cuales lo editamos y hay un capítulo que hablamos sobre los intentos suicidas, las consultas que hacen. ¿Eh? Entonces, cada vez estamos viendo más esto y estamos viendo por todas las características que yo les dije, por el tipo social, del rendimiento, por la exigencia, que muchas veces estos
adolescentes que llegan con estos tienen antecedentes ya de historias traumáticas, tienen antecedentes de abuso, tienen antecedentes de abandono, tienen antecedentes de pérdida afectiva, tienen antecedentes recientes de conflicto en la familia, en el colegio, y muchas veces tienen un diagnóstico de base de un trastorno de desarrollo de la personalidad impulsivo inestable, de un trastorno depresivo, un trastorno del espectro autista probablemente de alta funcionalidad, un trastorno de estrés postraumático complejo, los trastornos de conducta alimentaria que cada vez estamos viendo más, y trastornos bipolar, por ejemplo. Las autolesiones, por ejemplo, las autolesiones no suicidas, además no suicidas porque muchos adolescentes se cortan sin una intención suicida. Ya los estudios poblacionales dicen que en la población general de adolescentes, nos dicen que el 15 a 20% de los adolescentes en la comunidad, de una u otra manera, tiene autolesiones, desde las autolesiones más suavecitas, más superficiales, hasta las autolesiones más profundas. Un estudio clásico que se hizo por un médico colega, psiquiatra, el año 2011, entrevistó a 437 alumnas de primero medio y encontró un porcentaje de 19,2%. Cuando la población la limitamos a aquellos adolescentes que consultan los servicios de salud mental, las autolesiones aumentan entre un 40 a un 80%. ¿Eh? No todas las autolesiones, no todas las autolesiones tienen un fin suicida, solamente en los casos mínimos. La gran mayoría es para liberar tensiones, una forma de autorregularse, una forma para expresar un dolor y que necesitan ayuda, una forma muchas veces para transformar el dolor psíquico, el dolor del alma, en un dolor del cuerpo muchas veces. Muchas veces también los cortes son para poder integrar un yo que se está desintegrando, que se está medio despersonalizando, entonces también ayuda. Tiene una cierta funcionalidad autorregulatoria, ¿ya? Pero a veces no, a veces se complica y muchas veces está acompañada con ideas o acciones suicidas. Por ejemplo, esa es una imagen de la unidad de corta estadía de hospitalización del Carlos Mañana. Ahí hay una imagen de unas becadas que hicieron este estudio, ya que se hizo el año 2015 con casi 50 adolescentes que consultaron a nuestro hospital, ¿ya? Y del universo de 49 pacientes, casi todas eran adolescentes mujeres con un promedio de edad de 13,3 años. Lo más importante es, pasa con las características de esta adolescente con autolesión. Bueno, la edad, 13,3 años. Casi el 39% había sido hospitalizada en la unidad de psiquiatría. Casi el 50% padres separados. Casi el 45% antecedentes de bullying escolar. Hay casi 25% abuso sexual. Ahora, los desencadenantes de las autolesiones eran pelea con un familiar, presencia de conflicto en la casa o en el colegio, ruptura de un pololeo, ¿ya? Siempre hay un desencadenante, ¿ya? Y 55% dice haber consumido alguna sustancia, principalmente marihuana, ¿ya? Y el 83,67% con antecedente de intento suicida, ¿ya? Y 93,87% presentaba ideas de muerte al momento del acto autolesivo. Ahora, que quede claro, estas son adolescentes que consultan a un servicio de salud mental de nivel terciario, porque son adolescentes complejas, difíciles, por lo tanto, por eso las autolesiones son mucho más complicadas. Son autolesiones que se hacen en el brazo, en el muslo, en el abdomen. Tuvimos algunos casos que se cortaban en la cara, en el cuello, etc. Entonces, esa es la gravedad, pero hay un mundo que no llega a salud mental, que muchas veces son expresiones de lo que yo le dije anteriormente. Ahora, la conducta suicida en el adolescente, aquellos que tienen intentos suicidas en el adolescente, no siempre es con una certeza de que quiero morir, sino que ellos lo que quieren a través de esto, en el fondo, es desconectarse un tiempo del mundo que no lo soporta, que está caótico, pero muchas veces, o que las cosas cambien cuando despierten y que los papás sean diferentes, que los problemas que tengan no estén. ¿Ya? Por lo tanto, esto escrito lo saqué de un texto que se llama La Edad Solitaria, de un
sociólogo que se llama David Le Breton, francés que ha estudiado muchos adolescentes, y dice los intentos suicidas son siempre intentos de vida, una búsqueda de renacimiento con el fin de liberarse de las circunstancias y de la representación insoportable, y no una búsqueda de destrucción. Eso es re importante, ¿eh? Porque muchas veces uno, cuando ya los chiquillos llegan al hospital, salieron del riesgo, salieron de la UTI o salieron de, y ya llegan a la unidad y ya están más tranquilos, conversamos, ellos dicen, en realidad yo no quiero morir, yo quiero que cambien mis cuestiones. Y muchas veces, muchos chiquillos cuando se toman las pastillas siempre le mandan un mensaje o a su pareja o a su mejor amiga o a la mamá, porque me tomé pastillas y todo esto, me quiero morir, pero en el fondo están dando un mensaje para que vayan a su rescate y la saquen y le ayuden a salir de este embrollo. Los factores de riesgo suicida, que esto lo vemos en el curso, en dos módulos, son muchos, son muchos, ¿no? Son muchos. Hay genética, la depresión, todos los factores que yo le dije socioculturales, eh, tienen mayor riesgo de hacer cuadros suicida, aquellos que tienen depresión, que tienen trastorno de personalidad, los adictos, los que tienen trastorno de conducta alimentaria, aquellos que han tenido antecedentes de abuso sexual, de trauma complejo, los adolescentes que tienen diversidades sexuales, aquellos que han sufrido ciberacoso, bullying, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno recibe un adolescente con una ideación, un intento suicida, uno indaga muchos cosas, los factores de riesgo, hace una muy buena anamnesis, una muy buena historia, ve los factores de letalidad, con qué se hizo matar. Generalmente el 75% de nuestros adolescentes usan las pastillas para querer matarse, ¿ya? En otros países que tienen acceso a armas de fuego, como en Estados Unidos, se matan más y se consume con mayor eficacia el suicidio. Entonces usan las pastillas y generalmente hay una pastilla que es muy conocida y de acceso, van a ir a la farmacia y la compran, que es el paracetamol. Tenemos varios casos de chiquillos y ellos ven a través de internet las dosis de paracetamol con cuánto yo me mato y no llegan, cuando llegan con paracetamol que provocan cuadros hepatotóxicos, hepatía aguda. Bueno, cuando llegan a tiempo y llegan a un hospital como el nuestro, nivel terciario, acceden a la UTI, que se le hace todo y lo logramos sacar del riesgo, pero si no llegan a eso, pueden morirse, ¿no? Bueno, y también usan todas las pastillas que están en la casa, por si los antihipertensivos, los antidiabéticos que usan en la casa, o las pastillas que ellos están usando, ¿no? Pero esa es la principal causa en nuestros adolescentes, ¿eh? Y hacemos una muy buena análisis, una muy buena historia, etcétera. Y ahí nosotros decimos y a riesgo leve, moderado, severo, eso lo vemos con mucho detalle. ¿Ya? Y vamos a decir que un riesgo severo cuando tiene ideaciones suicidas persistentes, con mucha desesperanza, con una depresión heavy, y cuando ya ha planificado, por supuesto, ha planificado esto. Entonces, en esto, cuando uno lo cataloga de severo, indudablemente hay que hospitalizar. Hay diferentes tipos de hospitalización, una hospitalización domiciliaria, una hospitalización en una unidad especializada, etcétera. Pero también uno puede evaluar si es leve, y también cada uno tiene diferentes tipos de acciones, no las vamos a detallar ahora, se las muestro nomás para que ustedes, esto lo detallamos en el curso. Y para terminar, les voy a mostrar un último estudio que realizamos con adolescentes en nuestro hospital, ya con uno de nuestros becados. Son 90 pacientes adolescentes que se hospitalizaron en un año, que la edad que nosotros hospitalizamos está entre 10 y 18 años de edad. El 84,4% eran mujeres, ¿eh? Ese es un dato importante. Los adolescentes que intentan suicidarse y que llegan a los sitios de urgencia y que se hospitalizan, sobre el 70% son mujeres, ¿eh? Cuando hay un intento, cuando hay un suicidio consumado, generalmente, probablemente, es mucho más frecuente en un varón. Y un varón que está con consumo de droga, o es muy impulsivo, o tiene un trastorno de personalidad, o está en una depresión severa, etc. Pero aquí vamos a ver aquellos que intentan suicidio. Ahora, el 57,8% bueno, y de los que llegan a ingresar a urgencia, lo hacen por intento suicida.
¿ya? Y ellos manifestaban, el 42.2% manifestaban ideaciones suicidas previas. El método, ya les dije, 77.8% ingesta fármacos. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Los otros intentos, que puede ser intentar de ahorcarse o usar algún tipo de veneno, o tuvimos un caso que se tiró de un puente, o tuve otra chica que se tiró de una pasarela en una carretera, ¿ya? Pero lo más frecuente son ingestas farmacológicas. Esto sí que es importante. El 77% de los adolescentes hospitalizados manifestaba tener ideas suicidas frecuentes. ¿Ya? El 58% dice que no podía controlar esta ideación suicida. ¿Ya? Y este dato es importante. El 77% lo relaciona con pensamientos intrusivos que aparecen en la mente y que no puede sacar. Recuerdos de los momentos en que fue abusada o recuerdos de un pololeo que era tóxico o de una mamá que acaba de fallecer o de una violencia. Es decir, estos pensamientos intrusivos que no los puede controlar, asociados en un 80% a un estado de ánimo disfórico, es decir, un estado en el cual ellos sienten un estado de pena, de mucha angustia, de mucha intranquilidad y de mucha rabia, una mezcla de emociones con estos pensamientos que se hacen incontrolables, lo que los lleva a ellos tanto a cortarse como también a querer matarse. Y apenas el 17.4% le cuenta esto a algún familiar o a algún conocido. Muchos de ellos lo callan. ¿Ya? Y bueno, casi el 60% de eso lo vimos. De este universo que nosotros vimos, el 66.7% había sido hospitalizado con anterioridad. Esa es una gran pregunta, ¿por qué han sido hospitalizados? Y muchas veces uno pregunta es por qué no siguieron los tratamientos, o no lograron ingresar a psicoterapia, o etcétera, etcétera, o siguieron los problemas a nivel de la familia o en el colegio, no se hicieron una intervención adecuada. Pero lo más importante es que el 91% de ellos estaban en psicoterapia, pero nos dimos cuenta que estaban en psicoterapia en el papel, porque iban a ver un psicólogo a un CEFAN una vez al mes, por ejemplo, de ningún sentido. O estaban haciendo alguna psicoterapia que no era una terapia adecuada para ellos. Por ejemplo, muchos de estos adolescentes, la terapia más adecuada es el DBT. El DBT es una terapia muy buena que ha demostrado harta eficacia, pero no todos tienen acceso al DBT. Entonces, muchas veces pueden estar en terapia, pero no la mejor terapia, o la secuencia de las terapias no es la más adecuada, o sencillamente todavía no están en psicoterapia. Y este último dato importante que les voy a mostrar, estos universos, que el 41.1% de estos adolescentes habían presentado dos o más experiencias traumáticas. La importancia de los traumas, la importancia de los primeros años de vida. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene esta experiencia traumática, abuso sexual, violencia, abandono, carencia afectiva, las posibilidades de hacer cuadros ansiosos, depresivos o terminar en intentos suicidas es altísimo. Entonces, un porcentaje, imagínense, alto. El 34.4% una experiencia traumática. ¿Eh? Bueno, hay, algunos tenían eventos adversos, ¿ya? Como pueden haber sido problemas en la familia, ¿ya? Y dentro de los traumas más frecuentes, casi el 27% abuso sexual. Abuso sexual. 21.5% violencia intrafamiliar, 22.2% negligencia y 10.4% abandono. ¿Ya? O sea, indudablemente, todos los adolescentes que han tenido esta experiencia, si uno no hace intervenciones precoces, y pueden aparecer con muchas manifestaciones previas, las que yo le he dicho, ¿no? Las posibilidades de llegar a esto, a intentos suicidas, es altísimo. Bueno, ahí se hacen prevenciones a nivel familiar, escuela y a nivel de la familia. Pero nos pasamos en el tiempo así que... Bueno, eso es lo que les puedo contar. Ahora creo que hay algunas preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Están llegando ahí los aplausos virtuales. Dediquémosle, ¿cierto? Entreguémosle aplausos y agradecimiento al profesor por la excelente ponencia. Ahí están llegando los agradecimientos también. Buenísima clase, dicen ahí también.
Excelente, muy bueno, excelente, muchas gracias. Y tal cual como el profesor dice, vamos a dar paso al momento de las preguntas. Si hay alguna duda, consulta, tal vez algún Ya. término o algo que no haya quedado del todo Ah, claro, alguien pueden. levantó la mano por ahí, ¿eh? No sé si. Tengo el profesor, fue profe de mi universidad, dice Michelle. Mm. Aquí hay una, le puede dar mutismo selectivo o volverse más tímida a una niña de 3 a 4 años a raíz de, no sé. Ya. El mutismo selectivo es un cuadro de ansiedad que se da en aquellos niños que tienen un temperamento de inhibición conductual, que son niños calladitos, que son muy tímidos, muy temerosos, y que de repente frente a estresores que pueden empezar, ellos dejan de hablar en el colegio, dejan de hablar lo demás, y a veces hablan solamente en la casa. Después ya cuando se les pasa después de terapia, intervenciones, muchos de ellos nos cuentan que no es que yo no podía hablar, trataba de hablar, pero era una cosa que me detenía, era un miedo a algo, ¿ya? Y entonces es una expresión de cuadro ansioso, por suerte es muy poco frecuente, ya aquí es importante la terapia, ¿eh? Una terapia tanto a nivel del niño como a nivel familiar. Por si por temas económicos no asisten a terapia ni a CEFAM tampoco particular, ¿qué hacemos? ¡Wow! Es un gran problema, pues, estimado, porque si muchas veces si no hay un acceso adecuado, yo sé que eso eso pasa y pasa mucho, ¿eh? Que, por ejemplo, en los CEPAN hay psicólogos, pero no sea lo ideal que sean terapias semanales, qué sé yo, pero no se hacen. Y si no hay acceso, si no se pueden tratar, esto va a persistir, po, va a persistir y se va a ir complicando cada vez más y va a afectar eh, bueno, la funcionalidad puede afectar su potencialidad en el colegio, etcétera, etcétera. O sea, no es bueno que no se hagan intervenciones. Profesora ahí Carolina pregunta, ¿Sí? ¿Qué pregunta? pregunta, ¿podría volver perdón, Ana Sol, ¿podría volver a repetir la evaluación de la conducta de intento suicida en urgencia, por favor? Ah, la evaluación. Bueno, la evaluación es la evaluación de una conducta suicida. Ustedes tienen que evaluar todo. Primero tienen que evaluar la ideación suicida. Pues si hay una ideación suicida, por ejemplo, que es persistente, que es activa, que siempre está latente, que está asociada a pensamientos intrusivos, pensamientos intrusivos de situaciones negativas que le han pasado, y si está asociada a un estado de euforia, de disconfort, de rabia, de mucha pena, ¿ya? Y de mucha inactividad, eso es de alto riesgo, y si ustedes ven y analizan, y hay factores de riesgo, antecedentes de intentos suicidios previos, antecedentes familiares de depresión, si, severa problemática a nivel familiar, si está con una muerte reciente o una ruptura reciente, es de alto riesgo y esa hay que hospitalizar, ¿no? Ahora, la hospitalización no siempre puede ser en una unidad de psiquiatría. Muchas veces yo evalúo a la familia y si veo que la familia es capaz de cuidarlo y es capaz de seguir las instrucciones, prefiero una internación domiciliaria. Y si uno de ellos trabaja, yo le doy una licencia médica y muy justificada para que tenga un cuidado 24/7 con las indicaciones precisas, con contacto de WhatsApp o de correo y controle una o dos veces a la semana hasta que salga del riesgo suicida. ¿Eh? Ahora, si tiene ideas suicidas, pero son muy fugaces, son muy pasivas, no hay ninguno de estos estados de pensamiento intrusivo, nada, sino que aparece en forma fugaz, eso no es de alto riesgo, pero sí hay que tener cuidado
y ahí uno puede tener controles ya, indagar más sobre la historia, la anamnesis, y bueno, y hay que... Tengo la mano levantada de Sí, Yasnita. Yasnita, cuénteme. Ahí te estoy dando la palabra, Yasna. Ya. No sé si me escuchan, ¿sí? Le escucho, sí. Mire, una pregunta bien específica, porque una de las formas quizás de prevenir el suicidio, ¿puedo yo hacerle preguntas al adolescente, ciertas preguntas que sean específicas para yo poder darme cuenta si tiene alguna intención suicida? Sí, 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 hay muchas preguntas, sí, ya, y eso en el curso que hacemos lo detallo muy bien. Hay varias preguntas. Una de estas preguntas es de la ideación suicida, detallar bien cómo son las ideas, en qué momento vienen, si están siempre latentes, si están asociados a ya estás planificando, ya, si tiene, siempre preguntarle qué cosas a ti te sustentan en esta vida, qué personas son importantes en tu vida. Muchas veces dicen mi amiga, mi polola, mi mascota, como en quinto lugar están los papás, pero todo eso, y muchas otras cosas más hay que preguntarla, ¿ya? Y es muy fácil preguntarla. Entonces, no hacer un listado, no estar con una hojita y que llene un cuestionario, pues, ¿ah? Eso no pierde la naturalidad, pierde la espontaneidad. Entonces, a través y a través de como uno va viendo y analizando todo esto, después se hace más fácil hacer todas estas preguntas, ¿ah? Eso existe y eso lo conversamos y lo vemos muy bien en el curso. Michael Castillo, que también levantó la mano. Ya, Michael. No sé si me escuchan. Sí, Bueno, sí, le escucho. Bueno, primero agradecerle, profesor, que diera toda esa charla sin tomar agüita siquiera. Eh, Mire, yo trabajo harto con adultos y adultos mayores en programas FOSI y me topé con este seminario que lo encontré súper interesante. Y al principio usted hablaba algo que me hizo mucho sentido. De hecho, le dejé por ahí en el chat un comentario que se lo voy a leer para ver Bien. qué conexión da usted con lo que le voy a decir. Dice, he conocido muchos adultos que se hacen cargo de todo en la casa de su familia, ¿ya? Y siempre están como negando la ayuda de lo que sea, de la forma que sea, ya sea a través de hacer actividades, a través de ayuda económica, ¿ya? Ellos se niegan porque ellos creen que pueden hacer todo y de todo, ¿ya? Entonces se encierran en lo que, como digo yo, se echan toda la mochila a ellos y no le dan un poquito de carga a los demás en la familia o en la casa. ¿Cierto? Y considero que tiene mucho que ver con lo que habló usted al comienzo sobre la carga académica, que usted lo puso como ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas de un niño que desarrolla esas formas de relacionarse con el mundo en la adultez? Bueno, si No sé estos, si se me estos niños entendió la pregunta, profesor. ¿ah? ¿Sí, No sé ¿me si se me escuchan? entendió lo que... Sí, no te Sí, entendí. perfecto. Estos niños que tienen estos cuadros de ansiedad generalizada, que se sienten presionados, pues, primero tienen una base, ¿ah? Una base temperamental, generalmente son jóvenes muy autoexigentes, muy preocupados, muy sensibles al entorno, todo le impacta, cualquier cosita. Entonces, y eso siempre están ahí, ¿ya? En su mente, y eso cuando se exacerba o lo sobrepasa, ¿ya? Empieza a producirse un menoscabo de sus capacidades, empiezan a irle más mal en las notas, empiezan a tener menos concentración, por lo tanto empiezan a sentirse más culpables porque no estoy haciendo bien las cosas, qué van a pensar de mí mis padres, qué van a pensar de mí los otros, y empiezan a sentirse ya como fracasados, qué sé yo, y eso puede llevarlo muy mal. Ahora, esto en la adultez también se expresa, pues, ¿eh? Porque son así, en la adultez también siempre están queriendo hacer todo, ¿ya? Porque son muy preocupados, son muy responsables, me voy a preocupar de mi padre, me voy a preocupar de,
de mis sobrinos, me voy a preocupar de mis amigos, porque hay un sentimiento, un sentido de responsabilidad ya que es innegable a ellos y no lo pueden dejar, no lo pueden dejar. Y eso los va desgastando, ¿ya? Y además que al principio son muy eficaces porque son muy autoexigentes y hacen las cosas bien, son muy irresponsables, ¿ya? Y muchas veces empiezan a desconfiar de los otros no lo hacen tan bien como yo, entonces no delegan para nada. Y eso, Mm. y eso termina en un colapso. Y el colapso es a través de todos estos síntomas de ansiedad, problemas de concentración, y después ya aparecen los cuadros depresivos, el desgano, la desmotivación, y el sufrimiento. Ese es el camino que se va viendo. No sé si te Sí, pude sí, a explicar mí, bien. como digo, me hizo mucho sentido, Sí, pero no tenía esa explicación que me acaba sí, sí, de dar usted. sí. Así que Ok, también, gracias, claro. profesor. Bueno, bueno, la última pregunta, porque ya nos pasamos en el tiempo. La última, la última. En el chat están dejando varias. Ya, elijamos ahí una. Eh, eh, eh. Aprovechemos a hacer las últimas dos. Una de Ya, Carmen, las dos de Carmen. ya. Son Carmen distintas. ¿Cómo se trabaja con un adolescente cuando nos damos cuenta que lo que más irrumpe en él es la sociedad o la familia como tal? Y Carmen pregunta algo que vi que se repitió bastante. ¿Qué material usted recomienda con víctimas de trabajo y así, menores de 18 años? Ah, ya. Bueno, el trabajar con adolescentes no es fácil, ¿eh? Los adolescentes eh, cuesta que ellos logren una adherencia con las personas que conversan. Primero hay que acogerlo, hay que entenderlo. Muchas veces ellos están abrumados por situaciones familiares, abrumados por situaciones en el colegio, qué sé yo. Entonces el primer paso es acogerlo en su dolor, entenderlo y a través de eso empezar a hacer alguna. Ellos son muy celosos del espacio de uno, ¿eh? Ayer, por ejemplo, tuve una adolescente que me llegó y luego la mamá me pide si quiere conversar conmigo, quiere a sola. Entonces, obviamente yo le dije, por ningún motivo, porque si saco al adolescente y converso con la mamá, el adolescente ya uno pierde la confianza con ellos, qué sé yo. Entonces uno puede conversar en otra instancia. Entonces, ya cuando ellos se inserta uno en la dinámica familiar, en la dinámica, entonces ahí ya con él podemos planificar algunas intervenciones, él acepta probablemente que yo lo derive a alguno de mis terapeutas para trabajar algunas cosas, acepta que tengamos contacto probablemente con el colegio, acepta que llamemos a los papás también para poder conversar con ellos, es decir, pero siempre digamos, con la, con la venia y la credibilidad del adolescente que está. Ahora, cuando uno trabaja con los adolescentes y ellos confían en uno, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero cuando uno mete las patas y hace cosas no correctas, como eso de conversar con los padres a escondidas del adolescente, y él se da cuenta, ahí uno pierde toda la confianza en él. Y hay muchas otras cosas más, pero eh, no, no, no lo puedo profundizar ahora por el tiempo que tengo. Y lo otro, ¿cuál era la otra consulta? Material para trabajo de Sí, abuso sexual, ¿eso era? claro. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, mira, hay todo un trabajo y nosotros hemos trabajado mucho en lo que nosotros llamamos el trauma complejo, ¿eh? El trauma complejo, y dentro de eso está el abuso sexual que han tenido muchos adolescentes en su infancia o a veces en la adolescencia. Entonces, ahí hay terapias específicas para trauma, hay muchas. Entonces, lo importante es que yo no soy psicoterapeuta, yo trabajo con muchos psicoterapeutas aquí en mi consulta y los derivo. Algunos manejan trauma, otros no, otros son, tengo
tengo un grupo que trabaja muy bien el DBT, tengo mucho contacto con DBT, pero también tenemos contacto con gente que trabaja trauma, ¿eh? Porque hay que tener la experiencia, hay que tener la capacidad, porque también es un tema muy delicado y hay que saber enfrentarlo bien, ¿eh? Bueno, yo diría eso porque mi tiempo se me agotó, así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la Muy bien. presencia. Y aquellos que participen en el curso, bueno, ahí vamos a tener harto tiempo para poder conversar y profundizar todo este tema, ¿eh? Así que les Ujú. agradezco la atención y muchas gracias. A usted, profesor, por Ya, la excelente ponencia. Vuelven a llegar los corazones y aplausos virtuales, así que vamos a despedir hasta acá ya, el video y, ya. Yo me y no voy. se vaya nadie porque viene el sorteo. Ya, Sí, ya. Hasta luego, chaito. chao, muchas gracias.